Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos al bloque de la Copa del Mundo 2026. Y cuando parecía que el grupo F del Mundial era bastante parejo, apareció Japón para meter un golpe en la mesa, con un resultado que dejó bastantes comentarios, ya que consiguió su primer triunfo en la competencia con un contundente 4-0 sobre Túnez, resultado que lo acerca seriamente a los 16avos de final. El cuadro nipón salió decidido desde el pitazo inicial, presionando arriba y manejando la pelota a su antojo. De esta manera y muy rápidamente en el partido, se pusieron arriba en el marcador, porque apenas a los 4 minutos apareció Kamal, quien resolvió de taco dentro del área chica y desató la celebración asiática. La superioridad continuó y a los 31 minutos, Ueda sacó un derechazo desde fuera del área que terminó ampliando la diferencia, dándole paso mucha calma a Japón antes de irse al descanso. En el complemento, los africanos intentaron adelantar líneas y reaccionar, pero dejaron espacios, y a los 69 minutos, Ito aprovechó una nueva llegada japonesa y marcó el tercero, prácticamente liquidando la historia. El dominio seguía siendo totalmente japonés. El elenco asiático no bajó el ritmo y Ueda, a los 83 minutos, volvió a aparecer para firmar su doblete y sellar la goleada. Con este resultado, el equipo del Sol Naciente suma 4 unidades y se ubica segundo en el grupo F detrás de Países Bajos, mientras que Túnez permanece sin unidades en el cuarto lugar y virtualmente eliminado de esta competición. La próxima fecha, Japón buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda cuando se mida a Suecia, que va con la misma consigna, mientras Túnez tratará de hacer la heroica frente a los neerlandeses, que son amplios favoritos para avanzar a los 16avos de final. Y las aguas siguen bastante movidas en el grupo E del Mundial 2026, y es que Ecuador increíblemente dejó escapar una oportunidad de oro e igualó 0-0 ante Curazao en el estadio de Kansas City por la segunda jornada. Como se venía diciendo en la previa, el Tri estaba obligado a sumar de 3, ya que eran evidentemente superiores al cuadro centroamericano, que dicho sea de paso había sido vapuleado por Alemania la fecha pasada. Sin embargo, los de Conmebol acabaron tropezando en un partido que en el papel parecía accesible. La necesidad ecuatoriana era evidente desde antes del pitazo inicial. Tras aquella dolorosa derrota en los minutos finales frente a Costa de Marfil en su estreno mundialista, los dirigidos por Sebastián Becachese llegaban con la presión al máximo, más aún considerando que Curazao venía a recibir un durísimo 7-1 ante Alemania en la primera jornada, todo hace indicar que Ecuador tenía el camino servido. Pero en el fútbol las lógicas muchas veces quedan de lado. El arranque fue prometedor para el Tri. Muy temprano, Ener Valencia tuvo una ocasión clarísima para abrir el marcador y encaminar la victoria. Sin embargo, su definición dejó bastante que desear y apareció Eloy Rum para salvar a los caribeños. A partir de allí, el guardameta fue creciendo en confianza hasta convertirse sin discusión en la gran figura del compromiso. De hecho, portales especializados como SofaScore le dieron un puntaje de 10 puntos clavados. Actuación perfecta. Y aunque Curazao apostó por un planteamiento claramente defensivo, eso no significó que renunciara al ataque. La escuadra azul aprovechó cada recuperación para salir rápido de contragolpe y generar preocupación en el fondo ecuatoriano. Ahí apareció Hernán Galíndez, que respondió de buena manera cada vez que fue exigido, evitando un golpazo aún mayor para los sudamericanos. Ya en la recta final, Ecuador adelantó todas sus líneas y arrinconó completamente a Curazao. Fueron minutos de asedio constante, con el conjunto caribeño defendiéndose como podía y resistiendo cada avance. Los hinchas ecuatorianos esperaban el gol salvador, pero este nunca llegó. El arco parecía cerrado y el 0-0 terminó sellando una noche amarga para el Tri, porque con este empate ambas selecciones sumaron un punto en la tabla del grupo E. Ahora, en la última jornada, Ecuador se juega la vida frente a la ya clasificada Alemania y estará obligada a sacar una victoria histórica ante los tetracampeones del mundo. Todo esto solamente para intentar clasificar a los 16avos de final de esta competición. Por su parte, Curazao enfrentará a Costa de Marfil, donde tienen la misma consigna: si no ganan, quedarán eliminados de este torneo. Y como se esperaba en la previa, la selección de España salió a matar las dudas que dejó en su debut mundialista. Y vaya que lo hizo, porque en la segunda jornada del grupo H de esta Copa del Mundo, la Furia Roja se impuso por un contundente 4-0 sobre Arabia Saudita. Recordemos que esa igualdad sin goles ante Cabo Verde había dejado un sabor muy pero muy amargo y muchas críticas. Pero ahora el técnico Luis de la Fuente mandó a sus muchachos con todo desde el arranque. Y con Lamine Yamal como titular, el plan fue otro. El juvenil del poderoso Barcelona, que viene a ser elegido el mejor jugador de la liga, con 16 goles y 11 asistencias, no tardó en quemar las redes sociales, porque a los 10 minutos ya abría el marcador gracias al pase de Mikel Oyarzabal.
Y hablando de Arzábal, el de la Real Sociedad se reivindicó a lo grande, porque sobre los 21 minutos hizo el segundo, y apenas 3 más tarde marcó el tercero, alcanzando así los 27 goles con la camiseta roja. Con el 3-0 a favor, España bajó un cambio, y para el complemento, De La Fuente decidió darle descanso a los anotadores. Apenas reiniciado el juego, llegó el cuarto, pero esta vez con la ayuda de Hassan Al-Tamiki, quien desvió un fuerte remate de Marc Kurela para marcar en propia puerta. Los ibéricos siguieron dominando, aunque sin generar muchas ocasiones claras de gol. Al final, el 4-0 nadie más lo movería. Con este resultado, España llegó a 4 puntos y es líder del grupo H, a la espera de lo que pueda hacer Uruguay y Cabo Verde. En cambio, Arabia Saudita se quedó con una sola unidad, por lo que se juegan la vida en la última jornada, donde tendrán toda la responsabilidad para ganar al equipo de Cabo Verde, porque de lo contrario, podrían firmar su eliminación de esta Copa del Mundo. Sin embargo, el duelo que todos esperan es el de España contra Uruguay, que muy seguramente definirá el avance de una de las dos selecciones hacia los 16avos de final. Y la Liga Femenina de Fútbol 2026 entra en su fase definitoria, porque la pelea por el torneo de apertura entró en su etapa más caliente. Como se los veníamos contando en otros videos, el cierre de la fase regular terminó acomodando definitivamente el cuadro rumbo al título y ya quedaron definidos tanto los equipos que avanzaron directamente como aquellos que deberán jugarse la vida en los cuartos de final. La gran noticia en esta recta inicial la protagonizó Universitario de Deportes. Las cremas no solamente terminaron en lo más alto de la tabla de posiciones con 28 unidades, sino que además cerraron una campaña prácticamente impecable. El cuadro merengue disputó 10 encuentros, consiguió 9 victorias y apenas registró un empate, convirtiéndose además en el único equipo invicto del campeonato femenino. Pero eso no fue todo. La U también marcó diferencias desde el aspecto ofensivo. Sus 55 goles la transformaron en la escuadra más goleadora de la competición, mientras que apenas recibió 4 tantos en contra. Números que explican perfectamente por qué el pueblo crema ya empieza a ilusionarse seriamente con levantar el plato del torneo de apertura. Y una de las grandes novedades que dejó esta temporada fue el Atlético Andahuaylas. El conjunto andahuaylino culminó en la segunda posición con 25 unidades y aseguró su clasificación directa a las semifinales del torneo. Lo llamativo es que esta campaña llegó en su primera experiencia dentro de la Liga Femenina de Fútbol, algo que sin dudas ha generado bastante hype entre los hinchas de las guerreras. Este equipo sorprendió a propios extraños, mostrando una regularidad impresionante. En sus 10 presentaciones solamente dejaron escapar algunos puntos en 2 ocasiones, sufrieron una derrota y sumaron un empate. El resto de compromisos acabaron en triunfos, consolidándose así una campaña que pocos tenían en los pronósticos al inicio del certamen. Con la U y Atlético Andahuaylas ya instalados en semifinales, la atención ahora se traslada hacia los cuartos de final, instancia donde 4 clubes buscarán mantenerse con vida. Como establece el reglamento, esta fase se disputará en formato de ida y vuelta, por lo que no habrá margen de error ni de relajaciones. Si vamos a las llaves más atractivas, Sporting Cristal, que concluyó tercero con 21 puntos, deberá enfrentarse al Melgar, sexto clasificado con 14 unidades. Las celestes no pudieron mantener la regularidad esperada durante la fase inicial, pero les alcanzó para obtener uno de los boletos y ahora intentarán demostrar por qué fueron consideradas candidatas. En otra serie, aparece un enfrentamiento que promete quemar las redes. Alianza Lima, que acabó en el cuarto puesto con 20 puntos, se medirá al Yanapuma, escuadra que terminó quinta con 16 unidades. Sobre el papel, las íntimas parten como favoritas, aunque la diferencia entre ambos conjuntos fue apenas 4 puntos. Así que cualquier exceso de confianza puede convertirse en un verdadero golpazo. Además, la campaña de Alianza Lima ha dejado algunas dudas. Muchos colocaban el cuadro blanquiazul y actual bicampeón del fútbol femenino como principal candidato para defender el título nacional. Sin embargo, finalizar a 8 puntos del líder Universitario encendió varias alarmas. Un rendimiento similar en la fase decisiva probablemente no sería tolerado por los hinchas. Yanapuma, por su parte, también merece un reconocimiento especial. El club afronta su primera participación en la liga femenina y aún así logró instalarse entre los 6 mejores del torneo. Un hecho que confirma que el crecimiento del fútbol femenino sigue avanzando y que nuevos protagonistas empiezan a aparecer en escena. De acuerdo al cuadro ya establecido, el ganador de la llave entre Alianza Lima y Yanapuma será el rival de Universitario de Deportes. Mientras tanto, Atlético Andahuaylas aguardará por el vencedor del cruce entre Cristal y Melgar. La particularidad de esta siguiente ronda es que las semifinales ya no se disputarán en ida y vuelta. A diferencia de los cuartos de final, la clasificación se definirá en solo un compromiso, lo que aumenta todavía más la tensión y obliga a cada equipo a minimizar cualquier error. Por ahora, Universitario y Atlético Andahuaylas observan todo desde una posición privilegiada gracias a su ventaja deportiva obtenida durante la fase regular. Veremos si esa pausa termina beneficiándolas o si por el contrario llegan con menos ritmo competitivo a esta definición final.
Lo cierto es que la Liga Femenina de Fútbol 2026 entra en su momento decisivo y promete emociones hasta el último minuto. Y una noticia que llenó de hype a los hinchas nacionales fue la información que vimos desde la semana pasada de una pasantía de jóvenes talentos del fútbol peruano, porque varias de nuestras promesas juveniles siguen acumulando experiencias internacionales fuera del país, algo que siempre termina siendo una noticia positiva pensando en el futuro de la selección peruana, y también de sus respectivos clubes. Como se los informamos en anteriores videos, Sandro Cometivos de Universitario de Deportes y Gerson Castillo de Sporting Cristal emprendieron un viaje rumbo a Inglaterra para incorporarse a una pasantía en el Queens Park Rangers, institución que actualmente compite en la segunda división inglesa. Las imágenes del traslado fueron compartidas en las redes sociales de un representante de Agref, agencia que viene trabajando con distintos prospectos nacionales y que nuevamente aparece detrás de este importante movimiento. Según se pudo conocer, la experiencia internacional tendrá una duración de 7 días. Durante ese tiempo, los futbolistas no solo participarán en entrenamientos de alta exigencia en Inglaterra, sino que además tendrán la posibilidad de disputar encuentros de práctica ante la mirada de entrenadores y personal especializado de scouting, todo para indicar que si logran destacar, podrán abrirse nuevas puertas en el mercado europeo. Y claro, para cualquier futbolista joven, una oportunidad de estas es algo que vale oro. No estamos hablando de una simple pichanguita o un viaje turístico. Estamos hablando de convivir durante una semana completa dentro de una estructura profesional inglesa, absorbiendo conceptos, metodologías y una cultura futbolística completamente distinta a la peruana. Ese tipo de experiencias internacionales suelen marcar un antes y después en la carrera profesional de muchos futbolistas. Una de las grandes novedades tiene que ver precisamente con el club que los recibió. El Queens Park Rangers lleva varios años desarrollando un modelo formativo que ha llamado la atención dentro del fútbol británico. Así supo a tres medios internacionales como el The Guardian, donde se destacó la inversión permanente del club en infraestructura y preparación de entrenadores para potenciar sus divisiones menores. Además, BBC Sports informó que la academia del QPR cuenta con más de 200 jóvenes provenientes de diferentes sectores de Londres, muchos de los cuales lograron acceder posteriormente a oportunidades profesionales y educativas gracias al acompañamiento integral que ofrece la institución, un trabajo que sin dudas se ha convertido en una referencia para otros clubes ingleses. Incluso un portavoz del club declaró a Sky Sports que la academia ha cambiado el destino de numerosos chicos, reflejando que el proyecto va mucho más allá del aspecto deportivo. Por eso nos sorprende que otras entidades del fútbol británico hayan comenzado a replicar varios de sus procedimientos formativos. Pero atención, porque hubo un detalle que no pasó desapercibido y quiso quemar las redes sociales entre los hinchas nacionales. Resulta que en las fotografías compartidas por el agente Agref no solo aparecían Sandro Cometivos, delantero de Universitario de Deportes, y Gerson Castillo, volante de Sporting Cristal. También se pudo observar a un tercer futbolista nacional, Sebastián Ortega, joven talento de Alianza Lima. Situación que inmediatamente disparó todo tipo de comentarios entre el pueblo blanqueazul. Al parecer, el lateral íntimo también estaría formando parte de esa experiencia en Inglaterra, algo que suena más fuerte que nunca y que podría representar otro paso importante en su desarrollo profesional. Como se los avisamos el año pasado, la historia de Sebastián Ortega sigue sumando capítulos. Y atención pueblo blanqueazul, porque este nombre vuelve a aparecer en el radar internacional. El lateral derecho de la categoría 2009 de Alianza Lima vive una nueva experiencia fuera del país, y para indicar que los íntimos tienen entre manos a una de las joyas más importantes de su cantera blanquiazul. Y para quienes recién se enganchan con esta mini novela, Sebastián Ortega es un jugador de 17 años, de 1,75 m. Se desempeña principalmente como lateral por derecha, aunque también puede jugar como defensor central o incluso carrilero, un detalle que no es menor en el fútbol moderno, donde la polifuncionalidad cotiza bastante y los clubes europeos hacen mucho scouting buscando justamente ese tipo de perfil. Como se los avisamos el año pasado, Ortega llegó a Alianza Lima en enero del 2022 y desde entonces fue creciendo escalón por escalón dentro de la cantera victoriana, tanto así que en noviembre del 2025 firmó su primer contrato profesional, quedando vinculado al club hasta el 2028, una decisión lógica de los mandamases victorianos, porque dejar libre a un talento de esa proyección habría sido un golpazo que los hinchas no iban a tolerar y que seguramente habría hecho quemar las redes sociales en tierras victorianas. Como también se los avisamos en el caso de Sandro Cometivos y Gerson Castillo, juntos con Ortega, son representados por la agencia Agref Internacional, por lo que esta agencia sigue moviendo sus hilos en busca de colocarlos en el extranjero. Ya el año pasado les contamos que Sebastián Ortega hizo una pasantía en Portugal junto a Garay Mota, y ahora se pudo confirmar que está viviendo una nueva experiencia en Inglaterra, nada menos que con el Queens Park Rangers. No se trata todavía de un fichaje bomba, ni mucho menos, pero sí de señales claras que existe un interés y seguimiento desde el extranjero.
Además, el nombre Sebastián Ortega no pasó desapercibido en competencias internacionales. En la Díaz Cup 2025 fue uno de los jugadores que más llamó la atención y se quedó con el premio de al golazo del torneo. Ese reconocimiento terminó dándole todavía más hype a un futbolista que ya venía siendo seguido de cerca desde la Flamengo Cup 2024, certamen donde dejó una impresión bastante positiva ante observadores europeos. Ahora, si vamos al plano netamente deportivo, el joven lateral no solo destaca por correr por la banda, ya que en los registros de menores, como por ejemplo en el triunfo por 4-0 sobre el Porto Cabello, se confirmó que puede pisar bastante el área contraria, ya que marcó un par de golazos. A eso se suma otro dato importante: fue reconocido como el máximo asistidor de la Copa Federación en la categoría 2009, una estadística que refleja claramente su vocación ofensiva. En Videna también lo conoce muy bien. Sebastián Ortega ya ha sido convocado a la selección peruana sub-15, sub-17 y la sub-18, participando en amistosos y en procesos como el sudamericano sub-17, donde dicho sea de paso no les fue nada bien a todo el equipo. De todas maneras, sigue preparándose para dar el siguiente paso en su carrera profesional, ya que está previsto que sea considerado en la Liga 3 durante la temporada 2026, torneo que podría servirle como puente hacia la Liga 1 o emigrar directamente al exterior. Ahora, donde la situación se pone realmente interesante es en Portugal. El Sporting Club de Braga, en el 2025, decidió abrir las puertas para su pasantía de 2 semanas, luego de seguirlo de cerca desde la Flamengo Cup 2024. El plan inicial contemplaba que trabajara con categorías juveniles y, dependiendo de su rendimiento, incluso puede entrenar con la sub-23 del club portugués, tal como lo hizo Vasco Soyer. Al parecer, Portugal parece hoy como la vía más concreta para que el joven blanquiazul dé el salto al exterior. Claro, aún falta muchísimo camino por recorrer, de fortalecerse físicamente, ganar experiencia en primera división y consolidarse en el fútbol profesional. Pero cuando un jugador de apenas 17 años ya pasó por experiencias como en el Sporting Club de Braga y ahora en el Queens Park Rangers de Inglaterra, está claro que no estamos hablando de cualquier proyecto. Lo importante es que nuestros jóvenes talentos ya se están mostrando en el exterior, esperando que puedan repetir el éxito del ya mencionado Vasco Soyer en el Gil Vicente Portugal o Rafael Guzmán en el Betis de Sevilla. Veremos cómo transcurre esta novela en el fútbol peruano. Por ahora, Sandro Comentivos, Gerson Castillo y Sebastián Ortega siguen creciendo fuera del país, por lo que sus nombres suenan más fuerte que nunca para convertirse en los próximos futbolistas peruanos exportados hacia el fútbol europeo. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.